A veces mucha gente se preguntará por qué los cristianos les da tanto con hablar a otros de Cristo. Si ellos están con Cristo, pues qué bueno, pero ¿por qué hablarnos tanto a nosotros? Ese era mi pensar. Ese era mi pensar cuando desconocía completamente quién era Jesús. Yo pensé que yo era salvo. Yo pensé que por obra yo iba a ser salvo. Siempre decía, este se convirtió y ahora quiere convertirme. Porque hay algo bien interesante. Y es cuando ese Espíritu Santo que tanto yo había escuchado llega a tu vida y te hace reconocer cuán pecador tú eres ante los ojos de Dios. Para mí yo era salvo. Yo entendía que yo no era una mala persona. Yo entendía que si la gente después que yo moría seguían orando por mí, pues yo podía ser salvo. Tenemos tantas creencias, ¿verdad? Porque tenemos un Dios hecho a nuestra creencia, a lo que nosotros entendemos. Un Dios mago, que me va a hacer lo que yo quiera cuando yo quiera. Todas esas cosas al recorrer de los años, ¿verdad? Al pasar de los años. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo impactante en mi vida en el 2013 cuando conozco realmente quién es Jesús? Yo me crié bajo una fe, el cual agradezco a mi familia inmensamente, ¿verdad? Por todo lo que me enseñaron. Desde mis abuelos, tíos, mi familia, una familia decente, una familia que donde yo me crié, en ese barrio donde me crié, son muy respetados y me enseñaron lo que una familia debe enseñar a sus hijos, ¿verdad? Comparado con los tiempos de ahora, definitivamente que era necesario. Pero en el 2013 yo tengo un encuentro real y verdadero con ese Jesucristo que yo escuchaba, que levantaba muertos, que daba vista a los ciegos, que los mudos hablaban, que los endemoniados eran libres. Parecen cuentos de fábula para el que no entiende como yo en aquel momento. En el 2013 es que yo realmente conozco ese Cristo que me habían hablado. ¿Cómo? Con la palabra. Llego a esta iglesia y empiezo a escuchar Biblia, palabras, testimonio. Y eso me llevó a ver, realmente eso lo dice la Biblia, una Biblia que yo no tenía, una Biblia que yo nunca había abierto. Y no es hasta que abro la Biblia que entiendo el verdadero significado de la cruz de Cristo. Ese sacrificio perfecto, ese sacrificio que hizo por ti y por mí. Y ahí yo me di cuenta cuando el Espíritu Santo vino a mi vida y me hizo ver lo pecador que yo era. Que yo no tenía salvación y yo creía que yo era salvo. Porque el Dios que nosotros creamos dentro de nuestra mente, que es lo que el enemigo no quiere que tú sepas, que ese Dios que tú tienes en tu mente no es el Dios real. Hay algo bien interesante que dice la Biblia, no lo puedo dejar pasar, y es que a imagen y semejanza fuimos creados. Si yo tengo oídos, nariz, boca y ojos, Dios también tiene. Pero ¿cómo Dios va a hablarle a quien no le habla? Y en el momento que yo decido tirarme de rodillas y decir, Dios mío, yo no sabía quién tú eras. Y empiezo a abrir la palabra. La palabra es lo único que te puede llevar al verdadero camino y a la verdadera salvación, que es Cristo, no es la religión. Yo pertenecía a una religión que yo mismo creé, pero conocí a Jesucristo, es el de la cruz, el que le clavaron los clavos, el que padeció en esa cruz. Ese me habló y me dijo quién él era y se me presentó y me libertó. ¿Por qué insistimos tanto? Porque Él ama a su creación y tú eres creación de Él. Y al tú ser creación de Él, quiere que tú seas salvo. Y Él quiere una relación contigo. Él no quiere que te pierdas. Él no quiere que tu eternidad no sea con Él. Porque sí hay una eternidad, pero nosotros decidimos a cuál lugar vamos. Por eso insistimos tanto. Por eso te insisto tanto. Cuando conozcas verdaderamente a ese Cristo de la gloria, a ese Cristo que me salvó, a ese Cristo que me levantó, te vas a dar cuenta, wow, porque no lo hice antes. Por eso es que insistimos tanto. Por ti y por tu descendencia. Y si tienes dudas, preguntas, me puedes escribir. Y seguimos hablando de esto para no hacer esto tan largo. Pero Jesucristo habla. Y
Jesucristo salva. Dios te bendiga y Dios te guarde.